Buenas tardes, chicos y chicas. Gracias por acompañarnos a esta videoconferencia. El día de hoy vamos a tocar un tema súper importante para los que hemos estado siguiendo la temática en la plataforma. Sabremos que el tema que vamos a abordar ahora es uno de los primeros. Es la literatura clásica, ¿verdad? Vamos a hablar de las características de la literatura clásica. Es un tema súper importante porque la literatura, tal y como la conocemos en la actualidad, tiene sus bases en la literatura clásica, ¿verdad? Los géneros literarios, como los conocemos ahora, sí han experimentado cambios. Sin embargo, la base se encuentra en la literatura clásica, ¿verdad? Por eso es de suma importancia que lo estudiemos, que sepamos cómo diferenciarlo de otros movimientos. Ya hemos estudiado en otras ocasiones la literatura de la Edad Media, la literatura del siglo de oro, manierismo, otros movimientos. Ahora vamos a aprender cómo diferenciar la literatura del clasicismo, ¿verdad? Para empezar, vamos a, a definir el concepto. ¿Qué es el clasicismo? Como les decía, eso es el origen de la literatura universal, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es bien importante que nosotros podamos definir de manera adecuada el concepto de clasicismo. Vamos a ver. Nos dice acá que el clasicismo es la primera corriente de la literatura universal y se desarrolla principalmente en Grecia y Roma. Súper importante porque lo podemos conocer en otras ocasiones como literatura greco-romana, ¿verdad? O greco-latina, quiere decir exactamente lo mismo, ¿verdad? Que estaba desarrollada principalmente en Grecia y Roma. Si bien acá nos dice que es literatura universal, tenemos que tomar en cuenta que para este periodo histórico hablamos únicamente de Occidente, ¿verdad? Únicamente de Asia Menor y Europa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo, estamos hablando de la Edad Antigua, en la cual todavía no se había dado el descubrimiento de América y los nuevos territorios, ¿verdad? Entonces, el mundo tal y como se conocía era básicamente Europa y ciertas partes de Asia. Por lo tanto, cuando ustedes escuchen la palabra clásico, tenemos que tener cuidado porque bajo esta clasificación podemos encontrar diferentes tipos de obras literarias, ¿verdad? Pero para el caso de hoy, un clásico es una obra literaria de la antigüedad griega o romana que ha sobresalido por su excelencia artística y se considera un canon. Acá tenemos otro concepto bien interesante que tenemos que definir. ¿Qué es un canon? Un canon es una norma o una regla o un modelo. ¿Qué quiere decir esto? Que las obras literarias que son consideradas como un clásico son aquellas obras literarias que nos han servido como un modelo o una norma bajo la cual las siguientes producciones literarias se fueron forjando, ¿verdad? Por eso les decía de que estamos viendo cómo el origen de la literatura como la conocemos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, todas las obras de la antigüedad griega o romana que hayan sido particularmente sobresalientes por su excelencia artística se consideran, por un lado, una norma o un modelo a seguir. ¿Qué vamos a entender o cómo lo podemos ubicar dentro de la línea del tiempo? Pues la edad antigua o la antigüedad clásica comprende en su más amplio sentido desde el siglo 8 a.C. hasta el siglo 5 después de Cristo. En el inicio tenemos, hay varias versiones, en algunas se toma desde el siglo 13, en otras puede aparecerles a ustedes que desde el año 3500 antes de Cristo, pero lo que sí es certero es que la Edad Antigua finaliza en el siglo 5 después de Cristo con la caída del Imperio Romano, ¿verdad?
y luego da paso del siglo V al siglo XV a la Edad Media. Entonces, la Edad Antigua, donde se sitúa el clasicismo, está entre lo que nosotros conocemos como prehistoria, luego se encuentra la Edad Antigua y luego la Edad Media. Entonces, si se fijan, es como el inicio de toda la literatura escrita como tal. Recordemos que ya antes de esto existían formas de literatura oral, historias transmitidas de manera oral de una generación a otra, pero luego ya tenemos la literatura escrita. Habiendo definido qué es el clasicismo y cómo situarlo en nuestra línea del tiempo, pues vamos a hablar de algunos aspectos generales del clasicismo. En estos aspectos generales son algunas ideas que nosotros vamos a tener en cuenta para poder reconocer el clasicismo o diferenciarlo de otras etapas en la historia literaria. Tenemos que el clasicismo es la primera literatura occidental que aparece en el escenario de la palabra. Por otro lado, tiene un significado de perfección artística. Por eso, si se fijan, mencionábamos anteriormente que todas estas obras consideradas clásicos, como la Odisea, la Ilíada, etc., han servido como un modelo o una norma para a partir de ahí basar otros movimientos literarios, ¿verdad? Pero este tipo de obras clásicas son un sinónimo de perfección artística, ¿verdad? Es como los más altos estándares a los que nosotros podemos referirnos en la materia de literatura. El clasicismo comprende las obras literarias creadas con sujeción a los cánones de la belleza y el arte. Recordemos que para la época los ideales griegos y romanos de belleza y arte eran los que primaban, ya que era prácticamente el mundo como se conocía, era Grecia y Roma. Entonces, las obras literarias del clasicismo greco-romano pues están sujetas a estas normas o a estas reglas de belleza. Como decíamos ya, principalmente desarrollada en Grecia y en Roma. Algunos de los géneros y subgéneros literarios sí se dieron en otras culturas, sin embargo, para efectos de este tema de estudio, sí consideramos el clasicismo como esas obras literarias que vienen de Grecia y Roma. Otros aspectos que podemos mencionar es que está integrada por las manifestaciones de la cultura grecolatina. Súper importante también, recordemos que la literatura siempre ha sido un reflejo de la cultura y en este caso la literatura clasicista es un reflejo fiel de la cultura griega y la cultura romana. Por otro lado, se preocupa por la búsqueda del equilibrio y la perfección, así como por su antropocentrismo. Esta palabra es súper importante que la recordemos como uno de los pilares de la literatura clásica y es el antropocentrismo. ¿Qué significa antropocentrismo? Pues que es una ideología que pone al hombre como el centro de todas las cosas, ¿verdad? El centro de la creación. Entonces, cuando nosotros analizamos estas obras literarias de la antigüedad, podemos ver que en todas ellas vamos a encontrar este elemento, ¿verdad? El hombre como centro de todas las cosas. Es la primera corriente de la literatura universal que se desarrolló en el occidente. Como les decíamos, es el origen de todas las corrientes de la literatura universal. Los escritores griegos y latinos fueron tomados como modelos por las diferentes literaturas de los siglos posteriores. Creo que está de más enfatizar en esto, ¿verdad? Creo que ya todos hemos caído en esta idea de que esto ha sido como el molde
para la literatura de los siglos posteriores y hasta la actualidad. Acá recordemos que greco-romano, greco-latino es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces acá como latinos nos referimos a los romanos, escritores griegos y escritores romanos. Habiendo concluido con esta parte de los aspectos generales que describen de cierta manera al clasicismo en general, vamos a tomar ya de una forma más específica cuáles son las características de la literatura, ¿verdad? ¿Cómo la podemos distinguir de otros movimientos literarios? Bueno, para empezar, chicos, originalidad y mucha creatividad. Esta es una de las características de todas estas obras producidas en la antigüedad clásica. Había una concepción poética del mundo. Las obras literarias son verdaderos modelos y simbolizan el ideal estético en literatura. Hay una búsqueda incesante de la perfección y de la belleza. El estilo era bastante moderado y mesurado. Había una atención preferencial a la razón. Recordemos que acá nos encontramos inmersos en una cultura donde había bastante preferencia a la filosofía, la razón, el pensamiento, el conocimiento, ¿verdad? Entonces, sí, eso se podía notar a través de cuando nosotros hacemos un análisis de estas obras literarias que hasta el día de hoy forman parte de algunas lecturas obligatorias que nosotros hacemos en tercer ciclo y bachillerato. Algunas otras no solo las hemos leído, sino que las hemos analizado en clase. Probablemente ustedes han analizado estas obras, características de cada una de ellas, que han servido como un modelo, como una base para toda la literatura posterior. Si bien, como decíamos, había mucha originalidad, mucha creatividad, esta imaginación y esta fantasía que está presente en muchos de los géneros y subgéneros literarios clásicos, siempre van a estar regulados por la razón, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, antropocentrismo, el hombre como centro de las cosas, y también el antropomorfismo. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que en mucha de esta literatura clásica griega y romana había muchas deidades, muchos dioses, y en algunas obras, como en la literatura épica, por ejemplo, sí estaba esta presencia donde los dioses eran estos héroes que protagonizaban relatos extremadamente embellecidos, fantásticos, y si ustedes se fijan, siempre estos dioses tienen una forma humana, ¿verdad? Entonces, esto es parte de el antropomorfismo. Si ustedes lo han estudiado en sociales también, porque es un tema bien importante también en estudios sociales desde el punto de vista histórico, se han dado cuenta que, contrario a otras religiones como el hinduismo, por ejemplo, en la cultura griega y romana, los dioses siempre tienen una forma humana, ¿verdad? Son como hombres y mujeres, tienden a darles esa forma humana. Otra característica del clasicismo es la predestinación y el fatalismo. Esto lo podemos observar de una manera más detallada en algo que es un género súper importante del clasicismo, parte del teatro, que es la tragedia, ¿verdad? La tragedia griega cuenta mucho con estos elementos de la predestinación y el fatalismo. Ahora bien, chicos, habiendo explorado esas características que nos van a dar esas pistas para poder reconocer y diferenciar estas obras literarias de obras literarias posteriores, vamos a ver cuáles son los géneros
que contaron con la mayor producción literaria durante esta época. Lo vamos a explicar uno por uno de manera un poco detallada y vamos a hablar acerca de sus mayores representantes y ustedes se van a dar cuenta que son temas que ya los hemos estudiado y solamente es como un recordatorio de este conocimiento que yo estoy segura que ustedes ya han adquirido. Tenemos 3 géneros literarios en los que se encontró la producción de esta época. Vamos a empezar con el primero de ellos, que es la poesía épica. ¿Qué es la poesía épica? Bueno, las manifestaciones literarias más antiguas corresponden a la poesía épica. ¿Qué quiere decir esto? Esto fue uno de los primeros géneros literarios en explotarse, ¿verdad? La poesía épica. Si bien cuenta con poesía escrita, sí tuvo cierta serie de cambios que la fueron transformando, ¿verdad? Una característica súper importante de esta poesía es que en ella se contaban las hazañas de los héroes, ¿verdad? Era algo basado como su personaje central eran héroes. Historias acaecidas en un pasado legendario que solían transmitirse de boca en boca. Como les decía al principio, sí hay bastantes diferencias en cuanto a cómo situar este tipo de movimientos literarios y estos géneros en el tiempo. Hay expresiones tan tempranas como en el siglo XIII a.C. que probablemente hayan sido poesía épica que se transmitió de boca en boca. Sin embargo, ya más adelante con la introducción del alfabeto y la escritura como tal, pues ya se transformó y cambió de una transmisión oral a realizarse a través de una transmisión escrita. Como decíamos, al ser inicialmente poesía oral, esto determinaba la manera en la que se iban a componer los versos, ¿verdad? Tenía una estructura bastante solidificada que se mantenía independientemente de los autores. Dentro de la literatura épica griega destacan la obra de 2 grandes autores que bueno, son como los iniciadores de la literatura occidental y pues al mismo tiempo ellos cumplen con una función de educadores del pueblo griego, por así decirlo. Eran amplios referentes de la literatura para la época. Estos representantes que tenemos acá son los más importantes en cuanto a la épica. Tenemos a Homero, tenemos a Hesiodo y a Virgilio. Tanto Homero como Hesiodo son griegos, ellos representantes de la poesía épica griega, y Virgilio, por el otro lado, es representante más importante de los romanos. Ahora vamos a hablar de el segundo género literario, que también por su orden de aparición, es el segundo acá en la presentación, pero también en cuanto a tiempo fue el segundo en aparecer, y esta es la poesía lírica. ¿Qué podemos decir de la poesía lírica? Se llama lírica porque era una poesía que se acompañaba de la música en un instrumento específico que era la lira. Para tal vez algunos de ustedes que no la conocen, es un instrumento de cuerda similar al arpa. Entonces, esta poesía se recitaba acompañada de música de lira, ¿verdad? Como era de esperar, esto nació en Grecia, específicamente
nació en Asia Menor, que fue la zona más avanzada del mundo griego. ¿Qué quiere decir esto? La poesía lírica surgió específicamente de esta cuna cultural y cuna del conocimiento, ¿verdad? Y pues su surgimiento data de alrededor del siglo 7 antes de Cristo. La poesía lírica tiene un fuerte componente social, ¿verdad? Y un fuerte componente incluso hasta político. ¿Por qué? Porque su surgimiento se ha puesto en estrecha relación con el surgimiento de la polis. ¿Qué son las polis? Aquí es donde vamos entrelazando literatura con historia, ¿verdad? Recordemos que las polis eran estos asentamientos, también conocidos como ciudades-estados, que fueron característicos de la forma de organización política y social de Grecia, ¿verdad? Entonces acá ya empezábamos a ver cómo las personas se iban asentando en estas ciudades independientes con sus propias organizaciones, con sus propias reglas, con sus propias políticas. Y en este contexto es que nace la poesía lírica. ¿Y por qué es importante? Creo que ustedes estarán preguntando por qué es importante hacer una traer a la luz este contexto que es un poco más social. Pues es importante porque para esta época, el siglo 7 antes de Cristo, ya la economía ya no estaba basada únicamente en la agricultura. Es decir, ya no teníamos esa economía básica, ¿verdad? Sino que ya la economía había evolucionado y ya habían otras fuentes de riqueza. Ya había industria, que claro, no era como la industria que se conoció mucho más adelante con la revolución industrial, pero de cierta manera ya existían estos precedentes de la industria y el comercio, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Estos cambios en la manera de producir estas formas de producción trajo consigo cambios sociales. ¿Qué quiere decir esto? Surgieron nuevas clases sociales, una nueva organización de la sociedad griega. Y por lo tanto, la sociedad comenzó a buscar otros ideales. ¿A qué respondían estos ideales que estaba buscando la sociedad? Pues eran ideales que fueran sustituyendo la exaltación del espíritu heroico de la épica. ¿Qué quiere decir esto? Para este entonces no es que la épica ya no era importante, sino que el contexto como tal, pues ya dictaba que necesitaba transformarse, ¿verdad? Teníamos acá hasta el momento bien arraigado la literatura épica con sus héroes, con sus dioses, con estas historias sumamente embellecidas y como dice acá, que exaltaban, ¿verdad? Porque pues ese era como su objetivo y ya necesitaba la sociedad otro tipo de representación literaria. Y entonces se pasó de la exaltación del espíritu heroico a una exaltación del individualismo del hombre. Recordemos una palabra súper importante que nos aparece una y otra vez en este contexto del clasicismo, que es el antropocentrismo. Quiere decir que dejamos de exaltar a los héroes para exaltar al hombre, ¿verdad? Y en esta exaltación del individualismo, pues ya estas poesías que si ustedes recuerdan o pueden traer a colación el material, mucha de esta poesía era cantada en acontecimientos públicos, ¿verdad? En lugares públicos. Ya el canto de los autores ya no era tanto a los dioses o a los héroes, sino que era a las emociones, ¿verdad? ¿Qué tipo de emociones? Pues
depende, ¿verdad? Acá tenemos alguna de esta poesía tenía como base como una base al amor, la amistad, la brevedad de la vida. Recordemos que este era un entorno bastante filosófico, como ya lo habíamos mencionado antes, y pues al basarse esta poesía en las emociones, encontramos que es una poesía de un carácter más íntimo, ¿verdad? Porque ya no estaba basado en acciones como la poesía épica, que estaba basada en las acciones heroicas de un personaje, sino que ya pasábamos a tratar una emoción. Y esa emoción estaba compuesta por autores concretos. Acá tenemos también nuestros representantes. Tenemos por el lado de Grecia, tenemos a Píndaro y a Teócrito, y por el lado romano tenemos a Ovidio. Ellos son de los más prolíficos representantes de la poesía lírica. Y luego tenemos el tercer y último género literario, que es también súper importante y algo como eminentemente griego, que nosotros lo hemos estudiado también con bastante detenimiento en nuestras clases de lenguaje y literatura, en nuestros colegios e institutos, que es la comedia y la tragedia grecorromana, ¿verdad? Acá tenemos el tercer género literario, la dramática, el teatro. Recordemos que también esto pone el contexto histórico de Grecia y Roma, también pone los inicios para las representaciones teatrales tal y como las conocemos hoy en día, ¿verdad? Aquí encontramos las bases. Si se fijan, no solo de la literatura escrita, que sí, esos son los modelos y los cánones que se fueron siguiendo en siglos posteriores, sino también las representaciones teatrales. ¿Qué es la tragedia? Vamos a empezar poniendo un poquito de características de la tragedia griega. Como decíamos, era un subgénero, ¿verdad? Y las tragedias que se conservan hasta la actualidad presentan una estructura más o menos regular. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una estructura que, si bien no es la misma para todos los casos, sí tenía muy pocas variaciones, ¿verdad? Tenía dos elementos básicos, un coro y tenía a los actores, ¿verdad? Estas eran las dos partes principales que llevaban a cabo la representación de la tragedia. El coro, pues, fue el elemento fundamental en los orígenes de este género. Y del coro, luego de la existencia del coro, surgió el actor, que era el protagonista de esta representación teatral. A continuación, tienen lugar diversos episodios en los que participan los personajes de la obra. Es aquí donde intervienen los actores, ¿verdad? Los actores debían recitar largos monólogos o bien dialogaban entre sí o con el coro. En escenas muy emotivas, incluso los actores cantaban. Al final de la obra tiene lugar algo que se llama éxodo, y esto era la salida del coro. Entonces, básicamente, las tragedias griegas tenían esta estructura que, si bien podía tener un par de cambios dependiendo de su autor, sí mantenían esta estructura básica, ¿verdad? Había un coro, habían actores, había esta participación entre los actores y el coro, y luego ya se pasaban a estos episodios o epígrafes, que se llamaban también, que es donde ya los actores intervenían más entre ellos, sea bien, como lo dice acá, a través de un monólogo, o habían diálogos. ¿Quiénes son los representantes de estas
tragedias, ¿verdad? Tenemos 3 representantes acá. Pueden haber otros, pero estos son, he querido traerles a ustedes los más importantes. Tenemos a Esquilo, Sófocles y Eurípides. Como siempre, tenemos acá al lado izquierdo Esquilo y Sófocles, que son representantes griegos, y Eurípides, que es un representante romano, ¿verdad? Ellos tienen la mayor representación en cuanto a este subgénero de la dramática llamado tragedia. Y para finalizar, tenemos la comedia. Este otro subgénero, pues también tiene su nacimiento en Grecia, ¿verdad? Y en la comedia suele haber un prólogo antes de la entrada del coro. Como vemos, el coro sigue siendo significativo para el desarrollo de esta representación teatral. Los actores suelen mantener frecuentes luchas con el coro, que quiere decir, hay una interacción más activa entre el actor y el coro. Y trae, a diferencia de la tragedia, que es donde viene a ser totalmente como un subgénero opuesto a la tragedia, es que la comedia nos introduce la parábasis. ¿Qué quiere decir esto? Era un momento en el que se interrumpe la acción, entre estas luchas y esta interacción entre el coro y el actor se interrumpe y los actores se dirigen al público. Si se fijan, esta figura no existía en la tragedia. En la tragedia no había ninguna interacción del actor con el público y acá ya se introduce esta interacción con el público. Cómo participaba el público o con qué objetivo se incluía dentro de esta dinámica de la representación teatral. Pues el objetivo de esta parábasis era captar la atención del público y ganar su buena disposición. Este concepto ha sido retomado en siglos posteriores e incluso hasta la actualidad, y es una de las técnicas más conocidas de la oratoria, ¿verdad? Hacemos ese involucramiento del público para poder captar su atención y de alguna manera predisponerlos para que estén de acuerdo con el orador, o que al menos sí haya cierto nivel de comprensión de lo que el orador está diciendo. Entonces, como les decía, este tipo de técnicas que surgieron allá en la antigüedad se mantienen muchísimos años después, hasta en la actualidad. Son figuras que las seguimos utilizando, tal vez ya no solo en la representación teatral, sino que en otros ámbitos, como por ejemplo en este punto que les mencionaba de la oratoria, ¿verdad? Es muy importante para un orador. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, para algunos de ustedes que asistan a una iglesia, pueden ver cómo es muy común que el dirigente religioso, ya sea un sacerdote o un pastor, siempre intenta captar la atención de las personas que le están escuchando y de cierta manera pues busca ese involucramiento, ¿verdad? En este caso, en actualidad, lo utilizamos pues para poder medir de qué manera nuestro público está pues asimilando el mensaje que nosotros estamos transmitiendo. En la antigüedad, en la antigua Grecia, pues esta parábasis se realizaba para el actor tener cierta especie de reconocimiento al trabajo que estaba haciendo, ¿verdad? Esta intervención del público, este involucramiento del público era un reconocimiento al trabajo que había hecho en la representación teatral. El protagonista en una comedia no es un héroe del mito. ¿Qué quiere decir esto? No era un héroe como los que veíamos en la poesía épica
no era una deidad, no era alguien extraordinario, alguien legendario, sino que era un héroe del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Era una persona real, ¿verdad? Era una persona que no era trascendental, era una persona común y corriente como todos los demás, que de hecho lo que hacía era una parodia o una especie de burla, digámoslo así, a los antiguos guerreros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la comedia surgió como una manera de pues parodiar a la literatura épica y estas historias tan llenas de fantasía, llenas de imaginación que teníamos en el primer género literario que les explicaba, que era el con el que inició esta corriente literaria. La comedia griega tuvo cierta transformación y vemos que hay tres etapas que las tenemos por acá, ¿verdad? La primera etapa es la comedia antigua y en esta pues tenemos la obra de Aristófanes en la comedia antigua. Luego tenemos la segunda etapa que es la comedia media. De esto pues tenemos obras casi inexistentes, ¿verdad? No hay muchas obras que representen este periodo, sin embargo, sabemos que ese periodo existió y luego dio paso a la comedia nueva, que esto fue más adelante en el tiempo y acá tenemos el representante que es Menandro, ¿verdad? Entonces, a diferencia de la tragedia que fue más o menos constante en cuanto a su estructura, sí la comedia tiene un poquito de evolución, porque vemos estas tres etapas que mencionamos por acá. Los representantes, como ya decíamos, tenemos a Aristófanes, a Menandro, por el lado de los griegos, y en el lado romano tenemos a Eurípides. ¿Por qué lo hemos dividido de esta manera? Pues acá tengo un cuadro que les puede servir a ustedes como para ver lo que hemos estado viendo por separado para poder verlo en un solo lugar y que haga la lectura un poco más fácil. Si se fijan, la producción literaria tuvo los mismos géneros para ambas culturas, pero ¿por qué se ponen separados? ¿Por qué se hace esta distinción? Recordemos que si bien la literatura griega y la literatura latina o romana son clasificadas de manera diferente, tienen como comparten ciertos elementos, por no decir la mayoría de elementos. Y esto hace que en todos los géneros tengamos también un equivalente o un representante de la cultura romana. ¿Cuáles van a ser los cambios? Pues tenemos en el lado de los griegos los 12 dioses del Olimpo, que los romanos tenían su equivalente, ¿verdad? Entonces, este tipo de detalles culturales pueden ser un poquito diferentes, sin embargo, lo medular, que son los tres géneros, épico, lírico y dramático, eso se mantuvo. Entonces, acá tenemos en resumen, ¿verdad?, que para el género épico, la poesía épica, tenemos a Homero. Homero, sus obras súper representativas, todos las conocemos, muchos las hemos leído y quienes no las han leído, pues les hago la invitación porque pues es parte de nuestra formación, ¿verdad? Es una parte indispensable de nuestro conocimiento y para que ustedes también puedan tener la oportunidad de ver, de poder apreciar estos rasgos y estas características de las que hemos hablado en esta clase, ¿verdad? Pero sí tenemos en la literatura griega a Homero con sus obras La Ilíada y la Odisea. En la literatura latina, si se fijan, solo tenemos un representante con una obra que de nuevo es un clásico, una lectura casi obligatoria, que es la Eneida, ¿verdad?
Y como ya les había mencionado en la diapositiva anterior de los representantes, también tenemos en menor grado de importancia, o quizás no de importancia, sino de reconocimiento. Es un poquito menos reconocido Hesiodo con sus obras, los trabajos y los días y la teogonía. Luego, pasando al género lírico, de nuevo tenemos separado acá a nuestros representantes griegos y a nuestros representantes romanos. Tenemos a Safo con su obra Epitalamios, Píndaro, que decíamos que era uno de los máximos representantes de este género lírico con su obra Epinicios, y Teócrito también con lo que se llama Idilios. Por el lado de los romanos tenemos a Horacio con su obra Odas, Ovidio con su obra Pónticas y El arte de amar, y Virgilio con su obra Bucólicas. Y por último teníamos el género dramático, donde estudiábamos dos subgéneros, tanto la tragedia como la comedia. De nuevo tenemos obras súper reconocidas. Tenemos a Esquilo con la Orestiada, a Sófocles con Edipo Rey, que también algunos de ustedes ya han hecho esta lectura, muy probablemente. Y tenemos a Eurípides. Estos tres nombres, chicos, son súper importantes. Creo que para motivos de sus autoevaluaciones que han estado haciendo, se habrán dado cuenta que siempre tenemos a tener esta pregunta ahí, los tres dramaturgos griegos, ¿verdad? Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esto súper importante. Y luego tenemos, en cuanto a las epopeyas o el género épico, tenemos a Homero con la Ilíada y la Odisea y Virgilio con la Eneida. Esto es súper importante. No lo olviden, por favor. Como decíamos, Eurípides con las Bacantes o Báquides. Y luego, por el lado de los romanos, tenemos a Plauto, a Terencio y a Séneca. Entonces, acá tenemos este cuadrito. Si a ustedes les ha servido, recuerden que siempre después estas videoconferencias están disponibles para que ustedes puedan verlo de nuevo, puedan tener acceso a esta manera un poco más esquematizada de poder ver estos representantes de la literatura grecorromana. Pues con esto, chicos, damos por finalizada la clase de hoy. Voy a dejar de compartir la pantalla por un momento. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, desean que regresemos a alguna parte en específico, pueden utilizar el micrófono, y voy a dejar de compartir para poder ver el chat por un momento, a ver si tenemos alguna duda o alguna pregunta por medio del chat. Y si no, pues también pueden utilizar su micrófono para hacer alguna duda o pregunta. ¿Alguna duda o si todo quedó bien hasta el momento, chicos? Ok, chicos, me dicen que todo bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues les deseo muchísimo éxito. Prepárense, sigan leyendo sus materiales, participando en sus foros. Y como les decía, para los que están en el grupo teórico 7, voy a poner el cuadrito de los representantes ahí en el foro para que lo puedan ver. Muchísimas gracias, chicos. Eso es todo. Pasen una feliz tarde. Cuídense.